En el capítulo número 1 nosotros construimos este cortador de icopor. Denominamos el capítulo galvanismo o esta serie galvanismo, dado que pues por el siglo XVIII y XIX pues hubo una fiebre por la electricidad. Entonces básicamente nosotros hemos diseñado una serie de herramientas o instrumentos a partir de la electricidad. Entonces este cortador USB, que fue el capítulo número 1, es desmontable. Entonces tenía acá su cablecito y su cargador. Entonces esto fue el capítulo número 1. En el capítulo número 2 construimos, o les expliqué cómo se construyó esta fuente de alimentación, que es de 10 amperios a 12 voltios, que es la base de todos los instrumentos que vamos a socializar de aquí en adelante, los siguientes capítulos. Entonces en el día de hoy, para no darles más largas, vamos a construir una laminadora de icopor. Para construir entonces la laminadora nos hicimos a una tablita más o menos de unos 35 centímetros. Hicimos dos perforaciones. Estas perforaciones son del mismo calibre del tubo que utilizamos para la cortadora de icopor manual. Y con base en eso entonces elaboramos una serie de fichas o estas partes de la máquina que constan de lo siguiente. Entonces hay un pedazo de tubo acá. Dentro del tubo le colocamos una resina, que es una resina epoxi, que se combinan los dos componentes que vienen y pues después solidifica. Y aquí en esta parte viene una especie de remache que vendría así. Esta parte de acá que viene, que son dos, una a cada extremo, a cada lado. Entonces esto es sacado de una bombilla de incrustación. Entonces de estas, esto viene con unas guías, digamos, como cuando se mete o cuando se va a incrustar en la parte donde va finalmente. Pues básicamente esto lo que hace es retener la lámpara. Entonces, ¿qué se hizo? Se sacaron las dos partes que no se necesitaban y quedó de la siguiente manera. Entonces aquí les explico el mecanismo. Bueno, entonces esto está sujeto con un hilo de nicrom de este calibre, que es calibre 32 nicrom, que es el hilo que se calienta cuando se hace circular electricidad a través de él. Y este hilo de nicrom básicamente es de 0,3 milímetros, ¿cierto? Entonces esto es lo que se utiliza para cortar entonces el icopor. Este icopor que tenemos acá pues es el que nosotros vamos a utilizar para los ejemplos. Esto es de electrodomésticos que se han comprado en la casa. Pues como les venía contando, yo soy profesor en un colegio rural. También he sido profesores en otras instituciones. Entonces recuerdo mucho que hace algunos años, unos 6 años, cuando yo estaba en otro colegio también en USME, teníamos el proyecto con unos estudiantes de hacer una laminadora de icopor. Esto precisamente como para reciclar todo ese icopor que sobra de los electrodomésticos o de las casas, para darles más usos, para que los niños hicieran manualidades en el colegio. Digamos que en ese tiempo pues yo no tenía el conocimiento ni como las herramientas como para haber orientado mejor ese proyecto, pero hoy en día lo tengo y pues lo traigo a colación de ustedes, como para que ustedes tengan en sus casas como una idea, pues por si quieren desarrollar el proyecto. Por sí que eso también pues pretendemos que apoye el proyecto ambiental escolar del colegio. Entonces pues es una idea para eso. Entonces vamos a tomar de ejemplo esta lámina o esta otra, pues para sacar las laminitas. Inclusive sirve para cortar espuma. Listo, entonces esto es el primer componente. Esto tiene una cierta flexibilidad, o le da cierto módulo de flexibilidad, llamémoslo así, precisamente para que el hilo quede tensado. Entonces voy a proceder a armarlo para que ustedes se den cuenta ya cómo fue que nosotros solucionamos primero el problema del tensado del hilo de nicrom y segundo el problema de la altura, es decir, de calibrar la misma altura a ambos lados para que cuando se haga el corte, pues el corte salga o la lámina salga finalmente de el mismo grosor, ¿cierto? Entonces esto iría a la siguiente. Entonces tenemos acá un agujero, de hecho de este mismo calibre, de este mismo huequito, y entonces esto va de la siguiente manera. Entonces esta ficha, llamémosla así, va acá incrustada, ¿cierto? Y esta va acá, ¿cierto? Y finalmente entonces tenemos unos tornillos que van en esta parte de acá. Estos tornillos, como tienen acá las muescas, entonces en cada muesquita se puede colocar el hilo, y a medida que se profundiza con el destornillador se puede graduar la altura que se necesita para realizar corte a determinados milímetros de la lámina de icopor. ¿Listo? Entonces, ¿qué hacemos? Pues básicamente lo que hacemos es atornillarlos acá. Y finalmente lo que hacemos es pasar el hilo nicrom, que previamente está amarrado. Pues de una vez yo lo hice así como para no darle tanta larga al asunto.
al video, entonces lo pasamos por acá. Si ustedes se dan cuenta, queda suelto. Entonces, como queda suelto, pues acá viene la otra parte, que fue como lo resolvimos, que fue precisamente haciéndoles unos huequitos de guía de la siguiente manera. Por ejemplo, este remache lo colocamos acá, y este otro remache entonces lo jalamos, bueno, calculemos acá más o menos la distancia, lo jalamos y lo colocamos acá. Entonces de esa manera queda tensado nuestro hilo y podemos pasar entonces a hacer circular la electricidad para que se caliente el hilo y así poder sacar las láminas. ¿Listo? Entonces, a continuación, ¿qué hacemos? Encendemos nuestra fuente, comenzamos a subir la intensidad, hacemos pasar la corriente. En algún momento ustedes van a ver que esto comienza a echar humo, pues es normalito porque el hilo hace rato no se utiliza y de pronto tiene rastros de otros cortes anteriores. Y sacamos la lámina. ¿Qué tal? Entonces acá obtenemos las láminas. En este momento la electricidad circula por acá, entonces baja por el tornillo, se pasa por el alambre de nicrón, sube acá, entonces el circuito queda cerrado así. En ningún momento la electricidad va a circular por acá, es decir que esto no se va a calentar, ¿sí? Solamente se va a calentar desde acá hasta acá. Bueno, entonces acá, supongamos que yo quiero hacer un corte un poco más grueso, pues lo que les decía yo, entonces yo lo que puedo hacer es prender acá, lo subo, eso ya debe estar frío, vuelvo y aprieto acá, lo mismo hago de acá, y ahí más o menos. Entonces acá lo que vamos a calibrar, ustedes después pueden colocar acá con una regla y mirar, medir bien los milímetros. Listo, quedó más grueso que el anterior. El anterior quedó de este grosor, ambos, si se dan cuenta. Entonces vamos a sacar una lámina un poquito más gruesa. Conectamos acá, encendemos, le damos potencia, se calienta, comienza a humear un poquito y procedemos a sacar nuestra lámina. Más grueso, ¿sí? Hagámoslo otra vez con este que es más denso, un poco más denso. Igual lo cortan, si bien el corte queda limpio, ¿cierto? Ya es entonces los usos que cada una de las personas le quieran dar, pues ya en sus manualidades. De por sí nosotros utilizamos este icopor reciclado para hacer la base de las materas de las crasuláceas que estamos sacando con el grupo que les estoy diciendo allá en Sumapaz. Y queramos pulir esta partecita que está como desprolija, entonces ahí está, ¿listo? Entonces, bueno, les agradecemos entonces que nos hayan visitado entonces para ver este video hasta el final. Estas partes, como les dije yo, como son desmontables, pues uno los puede guardar. De hecho yo lo hago, se guardan en una bolsita, se guarda la tabla y ya queda almacenada, digamos, la máquina o el aparato, pues para cuando nos esté utilizando. ¿Listo? Saquemos la última. Entonces cuando hayamos socializado todas las máquinas que tenemos pensadas, vamos a hacer el montaje de las materas, pues que será un video ya después que ustedes se den cuenta qué pasa cuando una crasulácea se siembra en una botella reciclada
y si prospera o no prospera, porque la materia de por sí no tiene huequitos en la parte inferior. Entonces, a ver, les compartimos nuestra experiencia. ¿Listo? Muchísimas gracias por ver este video y hasta una próxima ocasión. Chao, gracias.